Pues muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho gusto tanto a autoridades estatales, municipales, así como también a todas las representantes de los diversos entes gubernamentales, como es la academia, como son seguramente organizaciones de la sociedad civil y bueno, en general a todos los que nos acompañan, tanto de manera presencial como de manera virtual. En primera instancia, deseo agradecer a nombre del Coneval, pues yo diría el honor de estar el día de hoy con ustedes en el contexto de la celebración de los 10 años del INEVAT. Agradezco y felicito a los consejeros, tanto al consejero Antonio Vázquez Sandoval, a la maestra Isaura Martos González, así como el consejero presidente, ingeniero Emiliano Hernández, pues que hayan seleccionado al Coneval para estar el día de hoy, no solamente acompañándolos, sino pues darles también esta charla en el contexto de la importancia de la evaluación. Y antes de comenzar, les pediré un fuerte aplauso para el INEVAT, por favor. 10 años de una institución estatal y perdón que hable en primera persona institucional, pero justo el viernes el Coneval también cumplió 18 años de su creación. ¿Cuál es la parte que puede conjugarse de ambas instituciones? Somos docentes gubernamentales autónomos, como bien decía en la introducción los colegas previamente, de reciente creación, y eso sin lugar a dudas es un dato importante, porque la cultura de la evaluación, la cultura de construir un sistema de monitoreo y de evaluación de las políticas públicas estatales y nacionales va todavía en una primera fase en el caso mexicano. Y es ahí, justamente ahí, donde cabe la importancia de que un Estado, y debo decirlo, de las 32 entidades federativas del país, solamente 2 entidades cuentan con un organismo autónomo que evalúe su política pública. Ciudad de México hace apenas un poco más de un año y el INEVAT hace 10 años dan cuenta de ello. Y me parece no solamente reiterar a nombre del Coneval las calurosas felicitaciones y un gran reconocimiento al trabajo que ha hecho todo el equipo, toda la institución, evidentemente a lo largo ya de una década, sino justamente la charla, la ponencia que les vamos a compartir a nombre del Coneval es justamente sobre la importancia de evaluación en el contexto de las entidades estatales. Y un poco a lo largo de los siguientes minutos mi intención será justamente de que podamos conversar sobre la relevancia de estos procesos de evaluación justo en un contexto en el cual, pues evidentemente las políticas públicas son ciertamente un elemento crucial, no solamente para el combate a la pobreza per se, sino también para la reducción de las brechas sociales y obviamente en el continuo ejercicio de los derechos sociales de la población. Siguiente lámina, por favor. En primera instancia, muy rápidamente para contextualizar, ¿qué es el Coneval? El Coneval, pues, es una organización, ya les decía yo, gubernamental del ámbito federal, que tenemos apenas 18 años de existencia y como pueden ver en la diapositiva tenemos el siguiente mecanismo en cuanto a la decisión colegiada de las diferentes políticas públicas. Gracias. En ese sentido, estamos constituidos bajo una comisión ejecutiva en la cual pues tenemos la conformación de 6 consejeras, consejeros académicos, su servidor, secretario ejecutivo, tomamos decisiones colegiadas en torno a las decisiones que tienen que ver en cuanto a los diferentes procesos de monitoreo, de pobreza y de evaluación en nuestra institución. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos generales del Coneval? Ciertamente tenemos 2 grandes ámbitos de acuerdo a las tareas normativas que por ley tenemos que cumplir. La primera es, en su momento, la definición y establecer
una medición multidimensional de la pobreza para nuestro país. Es decir, y seguramente algunos de ustedes lo recordarán, hace apenas unas semanas, por poner un ejemplo, el 10 de agosto pasado, dimos a conocer los resultados de la estimación de pobreza multidimensional correspondientes al año 2022. Esa es la primera gran tarea, es el primer gran objetivo del Coneval. El segundo es la evaluación de la política de desarrollo social. Siguiente, por favor. Y justamente parte de la información que estaré compartiéndoles es la que se genera en nuestra área de evaluación. El día de hoy me acompaña la maestra Karina Barrios, ella es la coordinadora general de evaluación y es parte fundamental de la información que les voy a compartir en torno a la relevancia de los procesos de evaluación que realizamos desde Coneval, claramente con un objetivo muy focalizado, que es evaluar la política social del gobierno federal. En ese sentido, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, siempre es importante plantear este primer cuestionamiento. ¿Para qué evaluar? Yo les podría preguntar justamente eso, ¿para qué evaluar? ¿Por qué es importante evaluar? En ese sentido, desde Coneval siempre planteamos lo siguiente. En primera instancia, es relevante identificar y cuantificar los problemas sociales. Claramente, un Estado, un ente gubernamental, sea federal, sea estatal o municipal, tiene que tener como prioridad el bienestar de su sociedad a partir de identificar las problemáticas sociales que ellos enfrentan y generar intervenciones de política pública para aminorar o reducir o desaparecer esas brechas sociales, esas problemáticas sociales. Pero, justamente, plantear una intervención pública tiene diferentes etapas. En primera instancia, un primer análisis, un diagnóstico en cuanto a esa problemática y a partir de ahí verificar qué tipo de herramientas tiene el ente gubernamental para diseñar un programa, el presupuesto que se requiere en este y la operación del mismo. Y justamente en ese ente tenemos la conformación de un sistema de monitoreo y de evaluación. ¿Para qué es importante entonces evaluar? No solamente para desarrollar esa política pública, sino para que podamos mejorar, reestructurar, no solamente mejorar, sino también tener un proceso continuo en cuanto a la reestructuración de esa política pública que permita tomar decisiones en cuanto a la ampliación, focalización o redireccionar las mismas y también como un ente de rendición de cuentas. Esa visión integral que desde Coneval hemos planteado desde nuestra creación, me parece que también es un ente que compartimos con el INEVAT, que se puedan generar escenarios de evaluación de política pública que pueda hacer una mejora continua de estas, en el caso del INEVAT a nivel estatal, pero que también sea un mecanismo de rendición de cuentas. Siguiente, por favor. En ese sentido, como ustedes pueden observar, tenemos un análisis sistemático y objetivo de los programas federales en el caso del Coneval y tenemos evidentemente al menos los siguientes grandes objetivos: pertinencia y logros de las metas de los programas federales, mejorar o aumentar la eficiencia, la calidad, los resultados, analizar el impacto de las intervenciones públicas y también revisar la sustentabilidad de las mismas. En ese sentido, siguiente por favor, ¿de qué manera desde Coneval, y también es un elemento que consideramos análogo con el INEVAT, tenemos la institucionalización de la evaluación? Planteamos, siguiente por favor, 7 elementos al menos básicos que nos permitirían fortalecer esa parte de la institucionalización de la evaluación. La primera, definición de estructuras y espacios encargados de realizar o coordinar las evaluaciones. Como yo les comentaba, a nivel federal, a Coneval le corresponde coordinar la evaluación de la política social. Para los programas o intervenciones no sociales está delineado que la unidad de evaluación de desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encargue de realizar esa evaluación. Entonces tenemos a la web para evaluar los programas no sociales federales y a Coneval como el ente gubernamental que evalúa los programas sociales del gobierno federal. A nivel estatal, caso de Durango, pues tenemos al INEVAT, que es el ente que se encarga justamente de coordinar todos los procesos de evaluación a nivel estatal. Evidentemente,
promocionar los procesos de evaluación como una necesidad para la mejora de la política pública. Ese va a ser un mensaje constante a lo largo de esta presentación y que quiero que cuando terminemos ustedes lo reflexionen de esa manera. ¿Cómo mejorar las intervenciones, las políticas públicas? Nos acompañan autoridades municipales, nos acompañan diversos funcionarios públicos del orden estatal. Todos ustedes tienen una política pública ejerciendo ahora mismo en sus entidades. Y claramente, el día de hoy, en el contexto del festejo del 10º aniversario de INEVAD, tenemos todos que reflexionar sobre la importancia de cómo mejorar esas intervenciones de política pública. Obviamente, ¿por qué razón? Porque hay que asignar recursos para los procesos de evaluación. Tienen un costo, pero no lo podemos visualizar como un costo, sino como una inversión, ya que la información estratégica que generan los procesos de evaluación nos permiten, otra vez, la mejora continua de la política pública. Obviamente tiene que haber criterios, estándares que nos permitan aplicar de inicio un proceso de evaluación con unas normas y metodologías claras y probadas en cuanto a los contextos de evaluación, y esto va a permitir darle un impulso fortalecido a las mismas. Y finalmente, un elemento central, y yo diría no por ser el último es menos importante, sino todo lo contrario, difundir los resultados y que las recomendaciones que se generen de los procesos de evaluación sean usados por los entes públicos. Ahí claramente, otra vez, INEVAD y CONEVAL tenemos una fuerte analogía, porque nos interesa que los procesos de evaluación que llevamos a cabo sean usados, en el caso de Durango, en el caso de INEVAD, por todos ustedes, por todos los que están acompañándonos de manera presencial y de manera virtual, porque la generación de información que se plantea a través de las evaluaciones las pueden usar los entes gubernamentales, la academia, los organismos de la sociedad civil y todo aquel usuario interesado. Y también debo decirlo, algo que compartimos ambas instituciones es que toda la información que se genera en los entes ejercicios de evaluación son públicas, están en nuestras páginas de internet y todo aquel interesado puede consultar esta información. Siguiente, por favor. Obviamente, también hay una serie de consideraciones que tienen que ver en cuanto a la planeación de las políticas públicas y los ejercicios de evaluación. En ese sentido, nosotros en el caso federal partimos cada ciclo político administrativo del Plan Nacional de Desarrollo correspondiente, a partir de ahí los planes sectoriales y los elementos que cada administración federal designe en cuanto a su política social. Obviamente analizamos y evaluamos el gasto público que se destina a los programas sociales, y el papel de CONEVAL es que el Estado mexicano cuenta como una institución como el CONEVAL que evalúa los programas, objetivos, metas y acciones de política de desarrollo social. Y toda esa información pues es relevante en sí misma para la totalidad del Estado mexicano. Siguiente, por favor. Obviamente un tema importante es la calidad de los ejercicios de evaluación. En ese sentido, es también un ente importante, un elemento importante que resaltamos siempre, tanto el INEVAD como el CONEVAL, que haya rigurosidad metodológica y técnica en los ejercicios de evaluación. En el ámbito de las ciencias sociales y en el ámbito de las políticas públicas, pues ciertamente es difícil plantear una modelación estadística o econométrica que dé como resultado evaluar el impacto de cierta política pública. Ese es un gran reto estadístico, pero evidentemente los procesos de evaluación que aplicamos, sea una evaluación de diseño, sea una evaluación de un proceso o sean evaluaciones de impacto, tiene atrás de todo un desarrollo conceptual y metodológico, lo cual permite que los resultados y las recomendaciones que en el caso estatal INEVAD y en el caso federal CONEVAL demos a los responsables de los programas sociales y de políticas públicas, en el caso de Durango, pues sean recomendaciones y resultados no solamente verificables, sino que tengan un sustento técnico atrás de esto. Y esto es importante porque justamente
el que se puedan retomar estas recomendaciones por parte de los responsables de los programas es que las recomendaciones, las evaluaciones que realizamos entes como el INEVAD y el CONEVAL tengan una fuerte sustentabilidad en cuanto a la parte técnica, conceptual y metodológica. Siguiente, por favor. Obviamente hay una serie de consideraciones en cuanto a fomentar la calidad de las diferentes evaluaciones. En primera instancia, se requieren también de ir formando equipos de evaluadores externos que permitan evidentemente fomentar y seguir desarrollando las capacidades técnicas en cuanto a los expertos de evaluación de política pública, ya sea del ámbito social o no social. Pero también otro elemento importante es la pertinencia y oportunidad de los procesos de evaluación. Les voy a poner un ejemplo para que también tengamos claridad en cuanto a la importancia de los procesos de evaluación. La manera en cómo está construido el ciclo político-administrativo en nuestro país es un gran reto. Tenemos un ciclo político-administrativo federal, en la mayoría de las entidades un ciclo político-administrativo diferente en varias entidades estatales al federal, y no se diga a nivel municipal, en el cual es solamente una gestión de 3 años y en algunas pocas entidades hay una opción de reelección para un segundo periodo de igual de 3 años, que daría una totalidad de 6 años de gestión. En ese sentido, es muy complicado que en un mismo espacio temporal coincidan los objetivos de política pública del federal, del estatal y del municipal. Y ese es un reto en cuanto a la pertinencia y oportunidad de los ejercicios de evaluación que entes como el INEVAD y el CONEVAL realizamos, porque necesitamos visualizar en qué momento temporal está ese ciclo político administrativo de los responsables de los programas sociales y a partir de ahí planteemos, en el caso de CONEVAL, al inicio de una gestión federal, evaluaciones de diseño. Después, evaluaciones de proceso y en los últimos años de la gestión político-administrativa, evaluaciones de impacto para conocer los resultados del programa social que haya delineado la Administración Federal. Y en el caso estatal es muy similar, pero en el caso de ustedes, acá en el ejemplo de Durango, pues tienen el reto de compaginar la política estatal con el federal, pero también con el municipal. Y cómo plantear, es un gran reto, una pertinencia de un ejercicio de evaluación que combine el ciclo estatal con los municipales y los federales. Es un reto, lo debo decir, pero evidentemente tanto INEVAD como el CONEVAL hemos trabajado y también parte de la asesoría que tenemos en el convenio de colaboración que firmamos hace algunos años el INEVAD y el CONEVAL es trasladar el conocimiento que ha generado el CONEVAL en cuanto a los diferentes mecanismos de evaluación para que el INEVAD pueda adaptarlas al contexto del estado de Durango y a partir de ahí pues mejorar evidentemente a partir de la aplicación de las metodologías rigurosas pues seguir mejorando las políticas públicas de la entidad. Siguiente, por favor. Evidentemente, también es un reto tener fuentes de información. En ese sentido, se pueden ir desarrollando fuentes de información propias. Claramente, ustedes, los representantes del gobierno estatal, pueden generar padrones de beneficiarios, diferentes mecanismos de cobertura de sus intervenciones de los programas sociales, no sociales, pero también contamos, evidentemente, con una amplia categoría de indicadores de información que genera en el caso nacional y también estatal y municipal el propio INEGI, entre algunos otros organismos. De hecho, también yo les hablaba al inicio, CONEVAL tiene la misión de generar los indicadores de pobreza multidimensional. Tenemos algunos otros indicadores como de rezago social, pobreza a nivel localidad urbana, etcétera. Y a partir de esta información se puede ir generando un buen diagnóstico y un buen análisis para los procesos de evaluación. Después, los mecanismos de supervisión, que claramente también es un reto en cuanto a mejorar las diferentes acciones de calidad de las evaluaciones y también tener evidentemente en consideración ir desarrollando progresivamente evaluaciones con un enfoque participativo. Siguiente, por favor. En este sentido, les voy a compartir cuáles son algunas propuestas de cómo fortalecer la cultura de la evaluación y el uso de los resultados. Siguiente, por favor. Ya les hacía hace algunos minutos la pregunta de manera inicial, ¿por qué es importante el uso de las evaluaciones? Y una vez
de lo que ya les he expuesto hasta este momento, podemos hacer la siguiente síntesis. Mejora continua de la política pública. También es importante realizar evaluaciones porque es un proceso de aprendizaje, porque podemos visualizar qué está funcionando y qué no está funcionando. Debo decirlo, lo comenté hace algún par de meses en Yucatán, cuando organizamos también un evento en el contexto de la Semana de Evaluación, que es uno de los elementos que Coneval organiza a nivel nacional y que también hay una colaboración con otros entes a nivel internacional. Y en el caso para los colegas de Yucatán, yo les comentaba, porque también era un auditorio en términos de servidores públicos estatales, municipales y otros entes relevantes a los procesos de políticas públicas en el estado de Yucatán. Es un público bastante auditorio similar al que tengo el día de hoy que nos acompañan aquí en Durango. La evaluación te puede decir buenas noticias y muy buenas noticias, pero la evaluación, los procesos de evaluación también te pueden plantear malas noticias o muy malas noticias. Lo importante es que retomemos ambos lados de la moneda. Tomar qué cosas positivas estoy obteniendo como resultados del proceso de evaluación para seguir enfatizando esas cuestiones positivas, pero también ver qué cuestiones no están dando resultados y a partir de identificar qué elementos se pueden reestructurar, aplicar en el siguiente ejercicio fiscal una mejora a mi política pública. Ese, sin lugar a dudas, es uno de los elementos centrales, uno de los grandes objetivos de los procesos de evaluación. Identificar cuáles de los elementos de mi política pública, de mi política social hay que reestructurar y aplicar evidentemente ese mecanismo de mejora en el proceso operativo de mi intervención en el ámbito no social o en el ámbito social. Y a partir de ahí, nosotros lo que denominamos un ejercicio de apropiación de resultados. ¿Por qué llamamos a esta parte apropiación? Porque los responsables de los programas pueden apropiarse de las recomendaciones que planteamos desde Coneval para que mejoren los procesos de política pública. Y de nueva cuenta, evidentemente, un esquema de rendición de cuentas ante la sociedad, porque todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, en cuanto a que seamos servidores públicos, tenemos a nuestro cargo la administración de recursos públicos. Y al ser entes administradores de recursos públicos, tenemos la obligación de que estos sean ejercidos de manera eficiente y de manera eficaz. Entonces, un proceso de evaluación va a permitir justamente que haya un mecanismo de eficiencia y eficacia de las políticas públicas, de las políticas sociales que se estén llevando a cabo en el ámbito nacional, en lo que le corresponde al Coneval, y en el caso muy particular del Estado de Durango, todas las recomendaciones que generen los procesos de evaluación que se emitan a través del INEVAT. Siguiente, por favor. Obviamente, en cuanto al contexto de la cultura de evaluación, podríamos aplicar algunos elementos de la teoría del cambio. En este sentido, y ya para hacer una recapitulación, identificamos las necesidades de evaluación, desarrollamos los procesos de evaluación, mejoramos las intervenciones públicas para una mejor toma de decisiones, pero también esto es muy importante, capacidad y voluntad para utilizar las evaluaciones. Por eso, siempre que tenemos la oportunidad desde Coneval de establecer algún convenio de colaboración con las entidades estatales, con algunos gobiernos municipales, siempre me da mucho gusto que estén convocados no solamente los responsables de la Secretaría de Bienestar o de Desarrollo Social Estatal, sino todo el gabinete estatal. ¿Por qué razón? Porque al menos en lo que le corresponde a las políticas, programas o intervenciones del ámbito social, es una tarea que tiene que tener una coordinación, una colaboración, una cuestión interinstitucional de varios entes gubernamentales, en el caso de una entidad federativa, de diversas secretarías estatales, la de Educación, la de Salud, la de Obras, la de Finanzas, la de Bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos evidentemente desde el INEVAP en el caso de Durango y desde Coneval en el caso federal, pues tener que plantear siempre a los responsables de los programas sociales que tienen que retomar
por un lado, las recomendaciones, o si todavía no han ejercido un proceso de evaluación, que lo hagan, porque sin lugar a dudas, el que los responsables de los programas soliciten procesos de evaluación, eso significará que necesitan esta información. ¿Para qué? Otra vez, para la mejora continua de sus programas o intervenciones del ámbito social o no social. Siguiente, por favor. Ustedes se preguntarán, bueno, nos ha hablado mucho de los procesos de evaluación, pero en ese sentido, ¿cómo en la práctica, en la praxis, se llevan a cabo o se retoman esos procesos de mejora o recomendaciones? Bueno, justamente en el ámbito federal se ha desarrollado el mecanismo de los aspectos susceptibles de mejora, en el cual desde Coneval, en coordinación, en comunicación con los diferentes responsables de programas sociales federales o de las secretarías federales, pues ellos nos plantean cuáles cuestiones van a mejorar a partir de sus procesos de evaluación internos o sobre todo de las recomendaciones que generamos a partir de los procesos de evaluación de Coneval. Y son los aspectos susceptibles de mejora, sin lugar a dudas, el mejor instrumento para ir visualizando cómo se aplican estas recomendaciones en mejoras de los procesos de las intervenciones del ámbito social. Ya en el video que nos compartieron los colegas de NEVAD, nos mencionaron que en 2022 están aplicando un ejercicio similar para el caso de Durango, lo cual sin lugar a dudas es muy importante, relevante y necesario para justamente ir monitoreando cuál ha sido el resultado de las recomendaciones de los procesos de evaluación para que se pueda eficientar la política pública acá en el estado de Durango. Siguiente, por favor. Evidentemente, el fortalecimiento de la cultura de evaluación tiene que ver con varios aspectos. La publicación de los resultados, la difusión de estos, yo les comentaba, y también les invito que al término de esta charla puedan consultar la página de Coneval, www.coneval.org.mx. Tenemos todos los apartados en cuanto a pobreza, monitoreo y evaluación, y en el ámbito de los procesos de evaluación tenemos documentos analíticos conceptuales de los diferentes procesos de evaluación que llevamos a cabo y las metodologías que ocupamos para desarrollar las mismas. Entonces, un elemento central que tiene Coneval es la transparencia de las metodologías, tanto del ámbito de pobreza como de evaluación, y que cualquier usuario pueda revisar y replicar las diferentes metodologías. En el caso de evaluación, pues que pueda consultar toda la información que generamos en cada uno de los procesos de evaluación que realizamos para los diferentes programas sociales del ámbito federal. Pero también tenemos evidentemente que para fomentar la cultura de evaluación se pueden llevar a cabo alianzas, intercambios, convenios, seguir generando capacidades de servidores públicos. Coneval ofrece una serie de talleres y capacitaciones, no solamente desde el ámbito de evaluación, sino también el monitoreo y el ámbito de pobreza. También me da mucho gusto que se ha concretado también un taller de capacitación para servidores públicos del estado de Durango a través de esta colaboración tripartita que ya mencionaba el ingeniero Emiliano de INEVAP, Gobierno del Estado de Durango y Coneval, en cuanto a que hacia los últimos días del mes de octubre, personal de CEPAL estará aquí en Durango capacitando a los servidores públicos estatales, lo cual evidentemente va a fortalecer las capacidades técnicas de los servidores públicos de la entidad. Y evidentemente Coneval también realiza una serie de seminarios, mesas y debates, análisis en cuanto a los resultados de los diferentes procesos de evaluación. De hecho, también debo decirlo, en nuestro canal de YouTube hay toda una relatoría y evidencia de diferentes seminarios que hemos realizado cuando hemos presentado algunos diagnósticos que no solamente en nuestra área de monitoreo pobreza han realizado, sino también en el contexto de nuestra área de evaluación. Hemos presentado documentos sobre 3 documentos que realizamos de una evaluación que la propia Secretaría de Educación Pública nos solicitó de la estrategia Aprende en Casa. También hemos hecho públicos algunos resultados de procesos de evaluaciones de procesos tanto para algunos programas de SEDATU como Secretaría de Economía y también cuando presentamos algunos documentos analíticos de diagnósticos a los derechos sociales como trabajo, educación, etcétera. Toda esa información está en seminarios de presentación que están en nuestro propio canal de YouTube. Pero siguiente, por favor. Ya les decía yo, tenemos en nuestra página de internet una serie de publicaciones que tienen que ver con todo lo que ha generado el Consejo en los últimos 18 años. Siguiente, por favor. Evidentemente también tenemos, ya les decía yo, nuestra área de comunicación social se esfuerza siempre en mantener en el día a día en nuestras diferentes redes la difusión
de la generación que estamos elaborando en Coneval, monitoreo, pobreza y de evaluación, pero soy muy enfático en la parte de evaluación porque justamente lo que a nosotros nos interesa desde Coneval es que se siga fortaleciendo la cultura de evaluación a nivel nacional. Siguiente, por favor. También tenemos una medición de satisfacción de usuarios, esa la realizamos a partir de 2008, porque justamente el reto de que se pueda diseminar la idea de la importancia de evaluación es un reto y un trabajo del día a día de Coneval con los diferentes entes responsables, no solamente los programas sociales federales, sino también de las unidades de evaluación que hay en cada una de las secretarías del gobierno federal. Estas unidades de evaluación son uno de los principales interlocutores que tenemos desde Coneval para llevar a cabo, coordinar los procesos de evaluación y a partir de esta coordinación también se da en la comunicación con los responsables de los programas sociales del ente federal. Siguiente, por favor. Pero también yo les hablaba de algunos seminarios que hemos hecho. Hace un par de meses se llevó a cabo la semana de evaluación. Este ejercicio lo realizamos cada año. También en los últimos años hemos fortalecido nuestra participación a nivel internacional con la semana de evaluación G-Local y bueno, ahí tenemos colaboración a nivel nacional con la propia Secretaría de Hacienda, con AMECIT y también con algunos entes internacionales como el PNUD, BID, CEPAL y evidentemente algunos otros actores a nivel internacional. Siguiente, por favor, ya para ir entrando a la última parte de la presentación. Me da mucho gusto también que el día de hoy, en el contexto de los 10 años del INEVAT, se va a reconocer ejercicios de buenas prácticas a nivel estatal. Es también un planteamiento que desde Coneval hemos realizado desde el 2009, como ustedes pueden ver en la pantalla. En ese sentido, nosotros consideramos desde Coneval que incentivar que los responsables de los programas, las secretarías federales, en el caso nacional, puedan llevar a cabo, desarrollar innovaciones en aspectos de monitoreo y evaluación que permita otra vez la mejora de sus intervenciones, evidentemente es algo que nosotros premiamos y reconocemos y que, reitero, me da mucho gusto que para el caso del Estado de Hidalgo, pues también se vaya retomando. Siguiente, por favor. En cuanto a algunas reflexiones a partir de lo que ya les he comentado, en primera instancia recordar, la evaluación mejora los programas al brindar evidencia de lo que funciona y de lo que no funciona. En ese sentido, me parece, e inicio con esa reflexión porque sin lugar a dudas es uno de los elementos que nosotros como organismos autónomos tenemos la obligatoriedad de plantearlo siempre, decir qué está funcionando y qué se puede mejorar. En ese sentido, consideramos que evidentemente la parte del presupuesto que se destina a los procesos de evaluación no es un costo, es una inversión. Si nosotros cuantificamos el porcentaje del presupuesto federal que se asigna a los ejercicios de evaluación cada año, es menos de una décima de punto porcentual del total presupuesto. Y estoy casi seguro que en el caso de Durango con el INEVAT será un ejercicio similar. Entonces, el costo de los procesos de evaluación en términos presupuestarios es muy pequeño. Y en realidad, reitero, no es un costo, es una inversión, porque eso va a significar que las recomendaciones y la aplicación de esas recomendaciones haga más eficiente y eficaz la ejecución de las políticas públicas. Evidentemente, se puede dar un elemento de replicabilidad y de transparencia en toda la información que generamos desde el Coneval y evidentemente también desde el INEVAT. Y en ese sentido, bueno, claramente el seguir desarrollando una cultura de evaluación que permita generar evidencia y mejorar los sistemas de formación también debe ser un ente, una obligatoriedad en cuanto a la parte del ejercicio de cada una de las instituciones autónomas en nuestro país que tienen que ver con la evaluación. Siguiente, por favor. Ya para cerrar, evidentemente siempre lo manifiesto, el lema de Coneval es lo que se mide se puede mejorar. Y qué mejor, reitero, estar el día de hoy en el contexto de celebrar el 10º aniversario del INEVAT, que me parece es un organismo fundamental en el ejercicio
de la medición de las políticas públicas y de la evaluación de las diferentes políticas públicas del Estado de Durango. Entonces, el día de hoy yo le quiero compartir ese lema al INEVAT, porque estoy convencido que lo ha hecho ya en estos 10 años y lo va a seguir haciendo en el futuro. Lo que INEVAT y Coneval mida en cuanto a cuestiones de política pública mejorará estas intervenciones para un mayor beneficio, un mayor bienestar y una reducción de las brechas sociales en nuestro país y en el Estado de Durango. Muchísimas gracias por su atención. Buen día a todas y todos.